Egunon Denori. Buenos días a todos. Bonjour a tout le monde. Bonjour, Susan. Bueno, en primer lugar, daros las gracias, sobre todo aquí al alcalde, Chomi, a Arma Plaza y sobre todo por seguir aquí luchando y trabajando con el quinto foro de los patrimonios. La verdad es que a mí, cada vez que me toca venir a un evento de estos, es un gustazo y sobre todo es un gustazo estar aquí en este parador. Cada día que lo veo y lo miro, cada día me gusta más. La verdad es que sí. Bueno, sí, yo, como comentaba antes Eusebio, ahora me toca presentar no a un dúo, sino a un trío. A un trío que lo han denominado como 2 cucharas y un cartabón. Tenemos por un lado a un arquitecto, Fernando Cobos. Voy a dar 3 líneas de lo que ha hecho y viene haciendo y seguirá haciendo Fernando. Yo además tuve la suerte de conocerlo el año pasado, estuvo también aquí en el Foro de los Patrimonios y dentro de la presentación que hizo me gustó tanto la musealización que había llevado a cabo en Ibiza y tuve también la suerte de estar meses más tarde en Ibiza y pude verlo con mis propios ojos, todo eso que había llevado a cabo. Arquitecto, autor de planes directores y estudios sobre fortificación. Es también, Fernando, miembro del Comité Internacional de ICOMOS para el Patrimonio Fortificado. No voy a alargar mucho más. Luego ya veréis un poco todos los trabajos que viene haciendo en torno a las murallas. Por un lado, como decía, tenemos un arquitecto y por otro lado tenemos 2 cocineros, por lo tanto, 2 cucharas. Iñaki Guezala, que bueno, nos ha hecho suspirar a todos los que hemos comido con él y de él. Y Susan Badian, merci Susan pour être ici. Nous vous remercions tout le monde d'être ici. Maintenant que tú, je ne sais pas comment tu t'appelles, Ainhoa fera la traducción pour toi. Bueno, Susan es un ejemplo de lejanía, vamos a decir, y cercanía. Es cocinera y empresaria de Dakar y seguramente que nos va a hacer viajar a todos nosotros durante unos minutos y nos vamos a poder encontrar con ella allá en ese lugar tan bonito donde reside. ¿De qué van a hablar estas 3 personas? Pues de las murallas, de sus murallas, de cómo su descubrimiento, en el caso de Fernando, le cambió la vida, y de las murallas y el mar, que han sido fuente de inspiración tanto para Iñaki como para Susan. Y por supuesto que además de exponer y contarnos sus historias, pues todos podremos también preguntarles y contestarán a las preguntas que seguramente vamos a tener más de una. Entonces yo no me quiero alargar más, directamente doy paso a Fernando y a ti el micrófono para que... Buenos días. Muchas gracias al Ayuntamiento de Hondarribia, muchas gracias a Arma Plaza por invitarme a venir aquí a hablar. Es un verdadero placer volver a estar aquí. Y bueno, cuando a mí me plantean este pequeño reto, pues no, al principio no tengo muy claro de qué voy a contar, de qué voy a hablarles. Pero porque las murallas, la fortificación moderna, está construida desde la geometría, desde la matemática, y esa geometría y esa matemática se expresa con unos materiales. Y uno al principio piensa que esa geometría, esa matemática se impone sobre todas las cosas, que es una ley. En eso de la matemática, por cierto, hay una relación muy profunda entre la fortificación del siglo XVI y XVII y la música. Pero luego descubres en los lugares a los que vas que los materiales de cada sitio te cuentan sus historias y que esas historias tienen a veces muy poco que ver con la construcción, a veces sí, pero que a veces tienen que ver mucho con las historias de cada lugar, de cada sitio, de la naturaleza, incluso en las historias particulares de la gente. Las murallas, todo el mundo piensa que las murallas son de piedra, luego veremos que no es verdad. Pero cuando uno mira las piedras, esto es Ibiza, ve que las piedras son de muchas formas distintas, de muchos tamaños distintos, de muchas texturas distintas. Y por ejemplo, en Ibiza, cuando hicimos el diagnóstico, los arquitectos hacemos esos diagnósticos y decimos, bueno, tenemos problemas, veíamos que había en las cantoneras, en las esquinas de la fortificación de Ibiza, había zonas de la muralla que
estaban mucho más degradadas que otra y nosotros no encontrábamos una razón física, científica. No había más humedad de capilaridad, ni había más filtraciones desde arriba, ni la orientación era distinta para que la brisa del mar. Entonces, ¿por qué estaban más deterioradas? ¿Por qué eran más blandas unas piedras que otras? Y cuando... A ver si esto funciona. Sí. No, no hace falta. Y sin embargo, curiosamente, en las investigaciones históricas llegamos a la conclusión de que se producía un fenómeno interesante en Ibiza, y es que la piedra venía del mar, venía de una isla, la Isla Negra, que está en el Freo Chico entre Ibiza y Formentera, y que los turcos atacaban. Y hay batallas para neutralizar las canteras y se peleaba. Es decir, todas las batallas de la muralla de Ibiza no se dieron en la muralla de Ibiza, se dieron en las canteras de donde sacaba la piedra de Ibiza, donde hay galeras hundidas con sus cañones y donde tenemos estos documentos de Simancas donde se decía que habían secuestrado a un soldado que hacía de cantero y había que pagar el rescate que pedían los turcos. Es decir, que al final esa muralla nos estaba contando en sus paredes, en sus distintas piedras más degradadas o menos, nos estaban contando cuándo atacaban los turcos y cuándo ese material bueno que venía de la isla había que cambiarlo por un material peor que había que traer de otro sitio, ¿no? Por tanto, esa naturaleza del material del lugar condicionaba fuertemente el resultado. Evidentemente, la gente cree que las murallas modernas, o sea, las murallas como la que estamos, son de piedra, pero es mentira. Las murallas son de tierra. Es decir, a finales del siglo XV, en castellano se empiezan a utilizar dos términos que nosotros llevamos usando mal 500 años, que son cubo y baluarte. Aquí en Hondarribia hay cubos y baluartes, pero lo que significa originalmente no significa la forma. Los cubos no son redondos y los baluartes pentagonales, no, no. Lo que están contando es que los cubos están construidos de fábrica y tienen bóvedas. Cubo es una palabra árabe, al-kuba, que significa bóveda, y se aplicaba a las torres que estaban hechas de piedra con bóveda. Baluarte es una palabra flamenca, balborg, que significa básicamente hecho de tierra. Y por tanto, las murallas pasan de ser cubos a ser baluartes, pero no porque pasen de ser redondas a ser pentagonales, que también ocurre al tiempo, pero fundamentalmente porque pasan de estar construidas como estaban construidas la arquitectura normal a ser hechas con unos terraplenes muy finos de tierra pisonada a la que se le ponía después, o no, una costra exterior de piedra o de ladrillo, una costra exterior que era flexible, que aunque parezca muy dura, tenía que ser suficientemente flexible para que cuando el impacto de la artillería la golpeaba, transmitiera el esfuerzo a la tierra que estaba detrás y no se rompiera. Al final termina teniendo 60, 70 centímetros, no más. Es cierto que en Hondarribia hay sitios donde tiene mucho más grosor, pero son murallas más antiguas. Pero esa idea de la construcción, esa chapa se podía hacer antes o después o durante. Es decir, el proceso de cocinado de la muralla era distinto. Podían hacerlas de tierra directamente, sacaban la tierra del foso y la echaban al terraplén y no forrarla, pero la lluvia, la insistente lluvia, al final se terminaba llevando la tierra. Podían hacerla primero el forro, que entonces era más grueso y tenía contrafuertes. Voy a poner algún ejemplo. Esto es la construcción de Ibiza. Ven el muro y los contrafuertes. Y cómo se podía rellenar al mismo tiempo que se levantaba, o bien se podía forrar después. Podía incluso pasar una guerra entera siendo de tierra y luego forrarla, y había que hacer una chapa, pero siempre la piedra era solo la chapa de lo que había dentro del corazón. Estos son otros dibujos de Ibiza. Hay un tratado de Francisco de Rojas que explica cómo hay tierra detrás del muro, ¿no? Que el muro al final es muy finito, muy finito, muy finito, ¿no? Y luego, evidentemente, ese muro, estos son todos los sistemas de minas y contraminas y refugios, como las murallas de tierra, una vez que has perforado la camisa, te puedes meter por dentro y es solo tierra. Y en Ibiza teníamos galerías contra mina, pero también teníamos refugios que se hicieron para los bombardeos en la guerra civil, y también teníamos gente que se había hecho una especie de boite para una mini discoteca ahí encajada en el núcleo de la muralla y que estaba disimulada con unas zarzas la entrada, y que pudimos encontrar. Otra historia curiosa es que, claro, esa geometría a veces no necesariamente se expresa en piedra. Cuando hicimos el trabajo sobre las fortificaciones de la frontera de Portugal en el río Miño, en las dos vertientes del río Miño, la portuguesa y la gallega, con planos del siglo XVII, planos portugueses, en este caso, del siglo XVII, nos dedicamos a recorrer todos los bosques gallegos
buscando esas fortificaciones que se hicieron de tierra, pero que jamás se forraron de piedra. Y fuimos colocándolas en los mapas dentro de los bosques, con un GPS y con mucha suerte, porque entre el bosque y la lluvia y la tecnología que teníamos hace 10 años no era tan fácil, fuimos colocando en el mapa de la foresta gallega las distintas fortificaciones. Y por tanto teníamos, sí, claro, cuando estaban en tierra y no tenían un bosque encima, como esa fortificación en Portugal, era fácil. Pero en otros casos, el bosque o las plantaciones de kiwi, en este caso, abajo a la izquierda, o lo que ven a la izquierda, lo que ven arriba a la derecha, eso es un rebellín cubierto por un bosque. Pero una de las lecciones más bonitas que nos dio la naturaleza es que buscando una fortificación estrellada en mitad de un bosque, incapaces de encontrarla, absolutamente incapaces, buscamos ese plano, que era un croquis que habíamos hecho a partir de un plano del siglo XVII, y de repente nos dimos cuenta que en mitad del bosque, los helechos, que crecen en la parte más baja y la más húmeda, por tanto en los fosos, dibujaban una planta estrellada en mitad del bosque. Esa poesía, es decir, al final la arquitectura militar se había convertido en la traza matemática de la estrella, pero estaba interpretada por los helechos, interpretada no por un jardinero, estaba interpretado por la propia naturaleza. La naturaleza nos estaba devolviendo parte de ese significado que no tenía una razón, había una primera arquitectura, el primer azadón que marcó los fosos, pero nada más, el resto lo había hecho simplemente el bosque. A veces la naturaleza no es tan cariñosa. La muralla de Ibiza está llena de plantas. Es un espanto luchar contra ellas, pero hay que luchar permanentemente contra ellas. Y hay una historia muy interesante que a mí me gusta contar. Cuando se construye la muralla de Ibiza se hace por fuera de los muros medievales. Todas las murallas modernas son forros de muros previos, pero nunca se construye encima, ni se derriba la muralla previa, porque te quedas indefenso. Construyes la muralla moderna forrando la muralla medieval. Aquí ocurre también. Entonces, había que ocupar el espacio de fuera de la muralla. Y el espacio de fuera de la muralla estaba lleno de huertos. Estaba lleno de huertos de alcaparras. Y la corona de Castilla, que era la potente económicamente, paga el coste de la muralla, pero a la corona de Aragón le toca indemnizar a todos los propietarios de las huertas de alcaparras. Y la corona de Aragón no llegó a pagarles nunca. Y yo creo que las alcaparras, desde entonces, se vengan de nosotros y trepan por los muros para recordarnos que ese terreno todavía es suyo y que no le han indemnizado correctamente. Bueno, pues estas son las historias que yo les traía y yo creo que luego continuamos hablando, sí, eso, pero ya no hay más. Yo soy el que le obligué a Fernando a pensar de otra manera, porque va... Yo soy el que le obligué a Fernando a pensar de otra manera, porque, vamos, si le ponemos a Messi a jugar contra 11, pues no tiene gracia, ¿no? Hay que ponerla a jugar contra 15 o 16, ¿no? Entonces le dije, venga, busca otros caminos. Y sobre todo, busca caminos de relacionarte con dos cocineros. ¿Y por qué? ¿Cómo es esto? Y digo, hombre, pues yo creo que tú ya lo has visto, ¿no? La muralla de lo orgánico, la muralla de lo físico, la muralla de la naturaleza, ahí estamos. Pero luego tiene muchas más cosas para contar, ¿eh? Venga. Vale. La verdad que a mí cuando me dijeron que iba a estar con un arquitecto y con otro cocinero, bueno, con cocineros estoy acostumbrado a estar, pero hablar de gastronomía con un arquitecto y escuchándole a Fernando ahora, cuando ha empezado con las finas capas de la muralla y luego decía que la muralla no siempre iba forrada de piedra, o sí, para fortalecer, me he acordado con un plato tan típico que lo hemos comido todo, que es una croqueta. Un elemento totalmente meloso, blando, suave, que cuando se enfría se pone duro o le podemos dar la dureza y la textura que queremos a esa croqueta en un momento dado y de repente le hacemos una capa crujiente que aguanta, la temperatura que aguanta y la textura que aguanta. Y yo decía, coño, pues si lo más parecía una croqueta dentro de una simbiosis gastronómica arquitectónica, ¿no? Desde ese punto de vista, Fernando, que es lo que habíamos hablado antes un poco, ¿no? Y luego, dicho esto y haber hecho esta pequeña entrada, bueno, muchas gracias al Ayuntamiento de Hondarribia, a Arma Plaza Fundación, y la verdad que, bueno, dar la enhorabuena por
por estas jornadas que se hacen. Yo creo que es importante transmitir lo que es la ciudad, nuestro patrimonio, que es el casco antiguo, y transmitirlo al exterior. Y sobre todo otra cosa que muchas veces los hondarribitarras durante muchos años, y me corregirá alguien, y creo que me dará la razón alguien, hemos vivido de espaldas al casco antiguo. Muchos años. Muchos años, sin querer, nuestra visión siempre iba enfocada, que alguien me corrija, si no, muchas veces el hondarribitarra, sin querer, no conocía su propio patrimonio hasta, pues no sé, pues en los últimos 10, 15 años que nos hemos empezado a preocupar más en general, digo en general, porque ha habido gente de forma particular que han sido auténticos enamorados del casco antiguo y de lo que supone el casco antiguo, ¿no? Pero quizás hemos estado muy a espaldas y no nos damos cuenta, o sí nos damos cuenta ahora, realmente, la joya que tenemos en la mano, ¿no? Y la joya que ha estado aquí durante muchos siglos. Cuando Juanito San Martín encontró en Jaizkibel el poblado de la primera civilización hondarribitarra, por así decir, aquellos eran muy inteligentes, sabían dónde se situaban. Porque aquellos, cuando empezaron encontraron más o menos dónde estaba la zona donde estaban habitando ellos, ahí encontraron chirlas, percebes y cáscaras de mariscos y moluscos. Es decir, que sabían dónde estaban y qué comían. ¿Vale? Dicho esto, la importancia de las murallas, la importancia de la ciudad, situados donde estamos. ¿Vale? Hondarribi no se puede concebir hoy en día sin lo que es decir, sin el casco, sin la marina y sin los baserritarras. Yo creo que es un triángulo perfecto que nos ha dado un lujo de productos y de elementos en los cuales los cocineros hemos tenido la suerte de poder trabajarlos y tenemos la suerte de poder seguir trabajándolos. El tener, antes le decía a Fernando, pues coger un compás 100 kilómetros y hacer una circunferencia alrededor nuestro. 100 kilómetros solo, ¿eh? Puede ser distancia, pero 100 kilómetros. Y miramos en ese plano la de elementos que tenemos alrededor nuestro. O sea, somos un privilegio a nivel mundial. Y puedes decir, joder, que no, este se cree el ombligo del mundo. No, somos privilegiados. Tenemos huerta, tenemos mar, tenemos cielo, tenemos vinos, es que lo tenemos todo. O sea, y cuando digo todo, nos puede faltar 4 productos, pero quiero decir que en lo general lo tenemos todo, somos auténticos privilegiados. Y encima es que lo tenemos todo no de una forma mediocre, no, de una forma buena, porque bien los baserritarras están haciendo su trabajo de una forma cariñosa, los arrantzales están haciendo su trabajo de una forma cariñosa, y yo creo que cuando llegan los productos a nuestras casas lo tratamos de hacer de una forma cariñosa. Puede gustar más, puede gustar menos, pero le damos cariño y le damos amor. Entonces yo decía antes que los hondarribitarras vivíamos un poco a espaldas del casco, ¿no? Un poco lo que es y nos hemos dado cuenta el gran valor que tenemos por las piedras y sobre todo por las vivencias que han ocurrido ahí. Toda la vida que hay, toda la vida que hay, y es más, y me arriesgo a decir, toda la vida que va a haber en 10 años en el Parte Vieja. Yo creo que el casco antiguo en lo gastronómico ya empieza a ser una referencia. Cuando meto el casco antiguo también meto quizás la Alameda, el restaurante Alameda, meto todos estos restaurantes que están alrededor. Yo creo que son ya unas referencias estelares, ¿no? Está Igorka que nos aporta esa estrella Michelin y mantiene un artista y nos ha acercado al Japón, algo tan absurdo como que nos hemos acercado al Japón por mediación de la gastronomía. La importancia de la gastronomía en lo que hemos hablado antes de la unión cultural. Y eso, todo es a raíz del casco antiguo, de la Parte Vieja. Quiere decir que es un poco, todo va unido.
nosotros mismos en nuestro restaurante, bueno, tratamos de hacer una cocina totalmente de raíz, tradicional, totalmente diferente a lo que hace Gorka, pero creo que el alma es el mismo, pero el fin son diferentes conceptos culinarios, pero manteniendo un poco lo que es la raíz. Le tenemos aquí en estos momentos pues, a Lanchiña, a Gorka, es que no quiero decir nombres, a Sebastián, es que tenemos en lo que es el casco grandes restaurantes que son referencia. Y es que digo que de aquí a 10 años en el New York Times aparecerá Hondarribia nuevamente como un elemento. Luego hablaba un poco también de la importancia del mar, de la tierra y del cielo, ¿no? Nos tenemos que imaginar Hondarribia hace 600, 700 años, hace 500 años, ¿qué gastronomía podía haber? Yo la verdad que cierro los ojos, me intento trasladar hasta allí, hace 500, 600 años, y lo que estoy viendo continuamente es un puchero. No, en serio, ¿eh? Una cazuela en el centro de una casa, cociendo, bien un puerro con un trozo de gallina, o sea, es que lo estoy viendo, la berza, estoy viendo manzanas, estoy viendo castañas, estoy viendo, sí, alguna liebre, ¿no? La verdad que estoy viendo eso. Había que hacer gastronomía con eso. ¿Había que hacer gastronomía con eso? No, había que hacer supervivencia con eso, había que sobrevivir. Por lo tanto, la gastronomía, visto desde un concepto inicial como supervivencia, ha tenido una evolución que con la historia ha evolucionado hasta llegar al día de hoy, que ha tenido que ver la mala suerte o la buena suerte para los americanos o tal, de descubrir América. Hemos tenido la suerte de la romanización, que nos metieron todas las uvas del Hondarribia Suri para hacer el chacolí, que hemos tenido la suerte de tener, y que estamos recuperando en Hondarribia, nuestra propia uva, que vino de mano de los romanos, pero hemos tenido la suerte de tener nuestra propia uva con nuestro nombre, que eso es un lujo, que también estamos empezando a reconocer nuestra propia uva. ¿Y qué coño? Vamos a defenderla como nuestra. O sea, de esta chacolí de denominación de etiquetaria, pero vamos a defender nuestra Hondarribia Suri como una uva nuestra, aunque sea en origen, pero nuestra, porque los romanos nos lo metieron. Tenemos la suerte de tener toda la zona de Iparralde, con toda la gastronomía francesa que nos ha influenciado y que nos han transportado grandes platos. Pero eso siempre sí, sin perder nunca nuestra raíz, sin perder nunca nuestro origen y sin perder nunca hacia dónde vamos, ¿no? Entonces, yo la verdad que poco más puedo decir. He estado hablando también con Susan, perdón, y la verdad que ella, pues ayer estuve un rato hablando con ella y esta mañana y tal, muchas cosas parecidas que tenemos, su cultura y nuestra cultura, son muy parecidas en muchas cosas, sobre todo en lo que significa la gastronomía como unión, la gastronomía como unión social, unión religiosa, que a mí me ha sorprendido, unión política y unión, sobre todo, a la hora de divertirnos, de disfrutar de la vida y de tirar para adelante. Yo la verdad que hasta aquí puedo leer y luego, hasta aquí puedo hablar y luego cualquier cosita más, pues oye, pues comentaremos. Muchas gracias y nada, eskerrik asko. Seguro que todos se preguntaban, yo también cuando empecé a pensar, gastronomía y murallas, pero yo creo que Iñaki ha hecho un análisis, vamos, de consultor 10. Mira, ha dicho, teníamos, bueno, y segundo punto, que yo me dedico al tema turismo hace muchos años, dices, gastronomía, vamos, hasta en el portal de mi casa hay gastronomía propia, ¿sabes? O sea, todos, es una extensión casi, como decía yo, es un mantra que lo cubre todo, ¿no? Sin embargo, él ha planteado dos cosas importantes. Fijar, ha dicho, seguramente el salto cualitativo, si no lo digo yo con otras palabras, que puede tener Hondarribia desde el punto de vista gastronómico es cuando
además del mar, reconoce que las murallas tienen valor, con lo cual las murallas arqueológicas tienen valor. Es decir, cuando se asocian las dos almas de alguna forma de Hondarribia y se fusionan, ¿no? Eso es un tema clarísimo, ¿no? Y hay otra pregunta que sí quiero que cuentes, porque las murallas también tienen que ver con lo gastronómico en Fontarrabia, seguro. Bueno, el cerco. El cerco, uno de los cercos se resuelve vía alimentaria, ¿no? Eso es muy importante, ¿no? Y yo creo que es interesante en ese sentido. Y luego la idea de cocineros nuevos, cocineros jóvenes, de un producto turístico que de alguna manera, basado en la gastronomía, tiene que ver con la muralla, ¿no? Es un poco lo que aquí estamos buscando o raspando, porque diferenciarse gastronómicamente hoy en día es muy complicado que todo el mundo, además, la internacionalización y la corrosión de todo lo gastronómico nos lleva a todos los sitios. Entonces, encontrar un perfil propio, esos 100 kilómetros que decías tú, es lo que en el suelo se llama el kilómetro cero, ¿no? Pero bueno, con independencia de eso, aquí tenemos un kilómetro no cero ya, sino menos 3, ¿no? Un poco en ese sentido, ¿no? Sí, no, la verdad que un poco hablar de la autarquía, una autarquía, ¿no? Que hubo cuando el cerco, ¿no? La verdad que está la ciudad asediada, están, imaginaros, no pueden entrar productos, se están autoabasteciendo con sus propios productos y de repente cogen los franceses y dicen, bueno, vamos a mandar a un mediador a negociar, sino que me corrijan aquí algunos historiadores, que vamos a mandar en pleno cerco manda las fuerzas francesas a Hondarribia a negociar, a dialogar. Y yo creo que los franceses también mandaron, mandamos a uno a ver cómo están estos por dentro. Joder. Cogen los mandatarios de Hondarribia, el burgomaestre de entonces, y dice, oye, los mejores alimentos que hay en todas las casas en esta mesa. Imaginaros una mesa, yo imagino aquellas mesas de aquel entonces, mesas muy largas, con todo las mejores viandas, que las pobres casas estarían tomando agua pura, cocida y punto, pero gallos, pollos, aves, el poco pescado que pudiera haber, buenos vinos, los pocos que habría, pero en aquella mesa se puso todo. Claro, joder, llegó el francés y dijo, hostia, estos tú, si están forrados de comida, a esto no les ganamos ni hartos de Coca-Cola, con esto no podemos, ¿no? O sea, quiero decir que fue un poco así, ¿no? Sí, o sea, sí. El sorprender gastronómicamente al enemigo, entre comillas, al contrincante, porque el enemigo, la verdad que no suele ser el de enfrente muchas veces. Entonces, al contrincante, demostrarle, siendo tú consciente de tu pobreza, decirle, no, tío, te vas a enterar lo que tenemos, y le pones las mejores viandas. Claro, el tío cuando volvió dijo, oye, con esto no podemos, que estos están forrados de comida, bebida y tal, o sea que aquí habrá que negociar algo con ellos. Entonces, bueno, que la gastronomía nos sirvió para eso. Y luego lo que has dicho, lo de los cocineros, ¿no? El diferenciarse en productos. Yo, por ejemplo, un producto tan absurdo, ¿no? Que no es de origen hondarribitarra, ni mucho menos, es de origen americano, el tomate. Joder, y tenemos una señal de identidad con el tomate de Hondarribia, que eso, la verdad que, no sé si podemos darle marca a Chomin de alguna forma, pero lo tenemos que hacer. O sea, el tomate que se nos hacen aquí en las huertas de Hondarribia, los de Guetaria y los de Zarauz me dirán, joder, ¿tú de qué vas? Pues es un tomate impresionante. Y estamos deseando todos que llegue agosto y que al final de julio que haya sol, si tenemos suerte de sol, y comernos esos tomates fabulosos, con una cebolleta de nuestra huerta. Son marcas que nos distinguimos en eso. Cocineros, tenemos grandes cocineros. Joder, la verdad que, y voy a dar nombres. Tenemos a Vicente Muñoz, tenemos a Gorka, tenemos a Gorka Cepeda, tenemos a tanto... No, la verdad que a ese nivel no. La verdad que son grandes cocineros con un trabajo importantísimo que están demostrando, bueno, John Laya, el del asador, Laya Retegui, John Uría, perdonad, es que tenemos una cantidad de cocineros con un nivel y que además se diferencian, porque voy a decir otra cosa, muchas veces vamos, y no sé si aquí hay gente de otras ciudades turísticas, igual me dirán, joder, vamos a cualquier pueblo castellano, con todo el respeto, y me encanta, y la sopa castellana, tal, pero vas a 10 restaurantes
Y las 10 cartas son muy parecidas. Dentro de el lechazo, la sopa castellana, tal, no sé qué. Aquí en Hondarribia tenemos una suerte de tener una variedad de selección gastronómica importantísima, con diferentes toques, diferentes tal, pero siempre en una misma raíz. Siempre en una misma raíz, ¿no? Quiere decir que tenemos una gastronomía muy amplia. No voy a decir que sea mejor ni peor, porque no me gusta, porque eso al final quien lo cataloga es el cliente o pero por lo menos una diferencia, nos diferenciamos y que encima somos todos amigos, y somos todos conocidos y estamos ahí, ¿no? Entonces, es lo bonito que tiene, ¿no? Que somos muchos con una gama totalmente diferente y amplia, y tenemos además de diferentes precios también, que es importante, diferentes. Entonces, yo creo que la riqueza en Hondarribia, gastronómicamente, parte por ahí. Hay que encontrar un concepto y ya está hecho. El mar, la piedra, el mar, la muralla, reencontrar la muralla, bueno, y a partir de ahí seguro que tenemos que trabajar en ese sentido. Yo cada vez que vengo estos días aquí, llevo ya unos días viniendo, subo por el ascensor fantástico, ¿sabes? Y me encuentro siempre con un gato negro todos los días, que cruza por delante mía en esa zona. Y siempre pienso, oh, este en el cerco lo llevaba otra vez. Pero se lo habrían comido, pero rápidamente. Normalmente, yo me imagino, quiero pensar que aquel entonces todos los gatos serían gatos monteses. Todos los gatos serían monteses. Quiero decir, que gato que veía, gato que se alimentaría. O sea, eso lo tengo muy claro que sí. Si estaba bien alimentado, la verdad que dirían, oye, si vale para quitar el hambre, se aprovecharía. Que al final las necesidades hace que... De grandes... Sí, a vosotros, y perdonar. Ahí. Bonjour, monsieur et madame. Je suis honorée d'être... C'est pas très fort. Je suis très honorée d'être invitée parmi vous. Parle, Suzanne, sinon elle va voir. Je suis très honorée d'être parmi vous. Je m'appelle Suzanne. J'ai vécu 30 ans en Belgique. J'ai fait l'école hôtelière en Belgique. Et il y a 4 ans, j'ai décidé de revenir au Sénégal, retrouver mes racines. Je vais continuer. Egunon, buenos días a todos. Me llamo Suzanne, vengo de Senegal y durante 30 años he vivido en Bruselas y hace 4 años que volví a Senegal a reencontrarme con mis raíces. Et c'est en vivant au Sénégal que je me suis rendu compte que le Sénégal a une culture culinaire très riche, caractérisée par un métissage de l'influence française par la colonisation et aussi la culture arabo-berbère. Viviendo en Senegal es cuando me he dado cuenta de la riqueza gastronómica que tiene el país y de la influencia que ha tenido árabe, bereber y francesa. Le plat sénégalais est caractérisé surtout par la proximité de la mer. Está caracterizado el plato senegalés por la proximidad del mar. Oui. On a beaucoup de plats à base de poisson, dont le fameux tchiboudienne, qui est le plat national du Sénégal, qui est similaire un peu à la paella. Tenemos muchos platos a base de pescado, como el famoso tibouyen, que es el plato nacional o el plato principal de la cocina senegalesa y que está hecho a base de pescado y parecido a la paella. En fait, c'est un plat qu'on fait on fait un bouillon de poisson avec le mérou, beaucoup de légumes et un mollusque qui donne la spécificité au plat qu'on appelle le yet, qui est malheureusement en voie de disparition parce que les Japonais et les Chinois ont découvert des vertus. Il n'y en a pratiquement plus. Es un plato en el que se cuece pescado y un molusco que se llama yete, nacra, del que se coge muy poquita parte. Es un molusco grande que se seca y se ahuma. Y se coge una pequeña parte porque da mucho sabor. Y es una pena porque este molusco está en vías de extinción, ya que los asiáticos lo están pescando masivamente. En fait, on fait un court bouillon avec le poisson et beaucoup de légumes et ce fameux mollusque. Après, on enlève
le poisson, les légumes et on fait cuire le riz brisé dans la sauce, ce qui fait la similitude avec la paella. La similitud con la paella viene porque cuecen el pescado, cogen el caldo y luego van a hacer un arroz cortado, un arroz roto, con el que van a hacer esta, vamos a decir, parecida a la paella. On a aussi des céréales comme le millet. Tenemos el cereal como el mijo. On en fait une bouillie pour les bébés qu'on consomme aussi avec du lait caillé. Hacen una especie de papilla, de gachak, que es lo que toman ellos para desayunar o le dan a los niños. On a le fonio, qui est un des céréales les plus anciens de l'Afrique, qu'on avait presque oublié. Hemos recuperado el cereal, el fonio, que es uno de los cereales más antiguos de África y que se ha recuperado ahora y que también es parte de esa base de la cocina. Et on consomme beaucoup de riz que la jeunesse sénégalaise oublie que ce n'est pas d'origine sénégalaise. C'est la France qui nous l'a imposé parce que le sud du Sénégal avait un sol qui était adéquat pour la culture du riz. Et c'était le Sénégal et l'Indochine à l'époque. Ahora comemos mucho arroz que los franceses impusieron en su época en el sur de Senegal, quitaron los cultivos autóctonos para plantar cereal porque era muy adecuado y las nuevas generaciones pues piensan que el arroz es un producto de Senegal cuando es algo que trajeron los franceses. Vous avez aussi l'arachide, dont le Sénégal est un des premiers pays producteurs d'arachide, alors que l'arachide aussi c'est la France qui nous l'a imposé pour des raisons économiques pour la France. Lo mismo con el cacahuete, que el Senegal es uno de los países productores de cacahuete más importantes del mundo, cuando también es un producto que llevaron los franceses y que les hicieron plantar una vez haber arrasado con los productos autóctonos. Et de tous ces produits imposés, on s'est approprié et on en a fait une richesse. Et on a un plat qu'on sert le vendredi saint, que les catholiques du Sénégal préparent le vendredi saint, qui est à base de fruits du baobab, le baobab qui est l'arbre emblématique du Sénégal, et la pâte d'arachide. On fait un velouté de pâte d'arachide et de couscous de mil. Et c'est un plat que les chrétiens du Sénégal préparent et partagent avec leurs voisins catholiques, leurs familles, leurs amis catholiques, parce qu'il faut dire que dans chaque famille sénégalaise, il y a des catholiques et il y a des musulmans. Sí, ellos de esos productos que les impusieron los franceses se han apropiado y han ganado esa riqueza que han integrado en su cocina y son platos principales de su cocina. Por ejemplo, el galash, que es un plato que preparan en Semana Santa los católicos para ofrecérselo, para cocinarlo para sus familiares, amigos y vecinos musulmanes. Y de esta forma con la gastronomía queda todo integrado. Preparan este plato que entregan el Viernes Santo, y en el que han cocido el fruto, la raíz del baobab, que es el árbol africano por excelencia, y a través de esas raíces lo han cocido y han hecho una pasta con el cacahuete que van a servir encima de cuscús. Y es muy importante para ellos porque les sirve de integración entre las personas católicas y musulmanas, ya que hay muchas familias de este tipo en Senegal. Pour vous donner un exemple, moi je suis catholique, mon mari est musulman, ma mère est musulmane et mon papa est catholique. Suzanne es católica, su marido es musulmán, la madre de Suzanne es musulmana y el padre católico. Y eso está perfectamente integrado y no tiene ningún conflicto de tipo religioso, según nos ha explicado antes. Pour moi, la cuisine est un moyen de tisser des liens avec d'autres cultures, d'autres religions. C'est une manière de connaître l'autre. Para mí la cocina es una forma de tejer relaciones con otras culturas y de conocerse entre sí, de hacer... Par exemple, sans la culture, je n'aurais pas connu votre région. Sin la cultura no hubiera conocido vuestra región. Oui. Si j'ai la cuisine comme passion, moi je vis la cuisine. Vivo la cocina, es mi gran pasión. Je n'ai pas l'impression que je travaille quand je cuisine. No me parece que estoy trabajando,
Je partage avec ça et aussi je me nourris des autres. Comparto y también aprendo de los demás, ¿no? Me nutren. Au Sénégal, on mange toujours autour d'un bol et c'est un moyen de tisser des liens entre les enfants et entre les enfants qui ne sont pas du même maman, surtout dans les familles polygames. En Senegal comemos todos alrededor de un gran bol y eso nos permite relacionarnos y compartir con nuestros hijos y con los hijos que no son, que no son hijos de la misma madre, porque en Senegal todavía existe tiene la poligamia y entonces les permite interrelacionarse todos alrededor de esa comida. Aussi, la cuisine m'a permis de garder un lien avec le Sénégal quand je vivais en Belgique, un lien d'attachement, des fois de rejet, mais de très très fort attachement avec ma culture d'origine. La cocina me ha permitido, mientras vivía en Bruselas, tener esa vinculación importante con mis raíces, el poder seguir, era lo que más me ha permitido seguir vinculada a Senegal durante todos esos años en Bruselas. Et je trouve aussi qu'aujourd'hui on doit réétablir la culture culinaire dans les familles et surtout dans les familles où le lien a été rompu, les familles divorcées, les familles éclatées. Me parece que tenemos que seguir manteniendo esa unión con la gastronomía y la comida, sobre todo en familias que se han roto por algún motivo, por separaciones, que la gastronomía siga uniendo. Pour moi, la cuisine doit rester un art populaire. La cocina sigue teniendo un arte popular. Pour que chaque génération, chaque culture puisse y apporter son empreinte, son goût, son émotion. Para que cada generación pueda aportar su huella, su emoción, pueda aportar su granito de arena. Par exemple, je reviens à monsieur, je peux comprendre son lien charnel puede entender avec la pierre, la relación carnal con la piedra. Parce que moi j'ai la même relation avec la nourriture. Porque yo tengo la misma relación con la comida. Préparer un repas, c'est très simple. Mais l'amour et l'émotion qu'on y met, c'est ça qui fait un bon repas. Sí, preparar la cocina es fácil, pero lo que hace una buena comida es el amor que le ponemos y la emoción. Et aussi l'amour, par exemple, si vous prenez un homard, c'est un produit noble. Vous prenez de la sardine, c'est considéré comme un produit de bas de gamme. Mais si on prépare de la sardine avec tout l'amour du monde, avec tout l'amour qu'on a pour l'autre, du coup on a fait un produit noble. Pour moi c'est ça la cuisine. Podemos coger un bogavante y una sardina, la sardina como el ingrediente pobre, si lo preparamos con amor, con cariño, podemos hacer que esa sardina se convierta en un elemento noble como si hubiera sido el bogavante. Je vais vous raconter par exemple une anecdote. Le jour où j'ai décidé de demander à ma mère de m'inscrire dans une école hôtelière, elle m'a dit « Quoi ? Tout le monde vient en Europe pour faire des hautes études. Toi, tu vas étudier la cuisine. » Dice, el día que le he dicho a mi madre que quería que me inscribiera en una escuela de cocina en Europa, me ha dicho, ¿pero qué? Todo el mundo va a Europa a hacer estudios universitarios de alta gama y tú quieres aprender a cocinar. Je suis très émue de vous raconter cette histoire parce qu'elle n'est plus de ce monde. Porque ella ya no vive. J'aurais souhaité qu'elle me voie aujourd'hui. Me hubiera gustado que me viera hoy. Être devant vous. Delante vuestro. Grâce à la cuisine. Gracias a la cocina. Je vous remercie en tout cas de m'avoir invité. Os agradezco mucho de que me hayáis invitado. A contar. Un comentario. Me hubiese gustado que visitara al alcalde de Pamplona, porque eso lo sabe muchísimo mejor que yo, Joseba, ¿no? Mira, lo que tú contabas de familias musulmanas y católicas en el siglo de hoy, o sea, eso es prácticamente un milagro. Nosotros en Navarra vivimos en el siglo IX algo particular y especial, también significativo, que, bueno, yo y otra gente estamos intentando reivindicar. Una misma reina vascongada, como quería llamarlo, vascona, tuvo un hijo con un rey cristiano, que fue el rey de Pamplona, y a la vez, después tuvo un hijo con un rey musulmán, con un Casio, que era un conde musulmán de la zona de la Ribera, ¿no? Ella, en el mismo vientre, tuvo un cristiano y un musulmán, que fueron reyes, señores de un territorio, que luchaban juntos, donde los lazos familiares eran más importantes que la religión, contra Berramán III y contra Carlomagno.
Cuando la religión se convierte en ideología de poder, es cuando todo eso, ya a partir del 12, estalló, ¿no? Cristianos contra musulmanes, pero durante un tiempo, el mismo que aquí estás contando ahora, también sucedió eso, ¿eh? Y yo creo que son hechos históricos a reivindicar y hechos reales a reivindicar. Y segunda cuestión que me parece importantísimo para lo que hemos planteado aquí. En Europa, bueno, igual me confundo, si me dice el cocinero me confundiré. En la Europa occidental, la cocina, todo, hasta el fútbol, se convierte en burbuja económica, ¿no? Y la cocina también. A ver cómo le sacamos más pasta a esto, al otro, qué hacemos y tal. Además del producto que ha planteado Iñaki, fantástico, como elemento diferenciador, ojo, yo creo que tú has aportado otro diferente. La cocina y la función social, humana que tiene, ¿no? Porque la cocina no solamente comer y degustar de gourmet, no, es de relacionarse con, ¿no? Y ese es un elemento que deberemos, las tres ciudades estas, digo yo un poco en Churico, rescatar para incorporar también a nuestros aspectos gastronómicos. Sería importantísimo. Yo creo que ahí sí que, perdíme que te corrija, ahí tenemos dos factores. Una cosa es la gastronomía como tal, como un enfoque global, pero yo creo que ahí tenemos etapas o diferentes hechos. Está la gastronomía, yo tengo la gastronomía, la social la tengo, pues yo tengo la economía que tengo que sacar 14 sueldos. Quiero decir, está la económica por un lado, que la tengo que hacer, y luego está la social. Es decir, yo siempre digo que en Euskadi si algo nos diferencia, imagino que, bueno, en toda Europa yo creo que somos para eso, celebramos nacimientos, bautizos, comuniones, entierros y divorcios alrededor de un plato. Quiero decir, todo gira en torno a un plato, a una mesa, para momentos alegres y momentos tristes. Todo. Socialmente, yo creo que si hay algo que, sobre todo en Euskadi, si hay algo que lo tenemos como lenguaje, es la gastronomía. Para lo bueno y para lo malo. Yo siempre decía que con el tema este de ETA, que afortunadamente se ha acabado, yo decía que si hace años se hubiese hecho muchas comidas sin mantel, en mesa de madera, hablando cara a cara, se hubiese solucionado. Pero haría falta una mesa de madera buena y sin mantel. Punto pelota. Quiero decir que la gastronomía ha sido siempre una raíz, y creo que la tenemos que defender como tal, social para todo. Pero para todo. Para lo bueno y para lo malo. Pero para todo. Primero, porque es necesario el que nos alimentemos. Y segundo, porque yo creo que dentro de una buena comida parece como que las penas se llevan más fácil, ¿no? Y las alegrías también. Sí. Lo que ibas a contar es que nos has contado tan chulo. Bueno, es que, vale, pero tiene que ver con todo lo que hemos hablado, en el fondo, Sí. porque tiene que ver con la historia de la olla, ¿no? Es decir, la olla, la cazuela, ¿no? Esa cazuela que llenaban los soldados con lo que pillaban por el campo y que llenaban los que estaban aquí sitiados con lo que tenían y si pillaban un gato, pues el gato también iba a la cazuela, claro. Esa expresión de a la cazuela viene de ¿no? Sí, sí. Pero hay una cosa muy interesante. Estaba la semana pasada en Portugal hablando precisamente de un cuartel, el cuartel de las Escuadras de Almeida, que es un cuartel que todo el mundo piensa que un cuartel es una cosa que es una gran nave donde hay muchas literas y duermen los soldados, porque todos tenemos la idea de los ejércitos del siglo XIX y del XX, donde hay una cocina muy grande que cocina para todo el mundo, que hace una cosa normalmente incomestible a la que además llamamos rancho. Pero rancho no significa eso. En el siglo XVI y en el siglo XVII eso no existía. Cada grupo de soldados, un grupo de entre 5 y 8 soldados, cocinaban ellos y formaban una cuadrilla, una cámara realmente, porque este cuartel de Almeida son sucesivas cámaras con su puerta que da fuera y cada una de ellas tiene el espacio para dormir y una chimenea con un gancho para colgar la olla. Entonces, cada uno de esa unidad arquitectónica que se repite ahí, no sé, a lo mejor hay 60 cámaras una al lado de la otra, eso es la gente que comía y cocinaba juntos y dormía juntos. La palabra camarada viene de ahí. Camarada de armas es mi compañero de cámara, de la cámara donde yo duermo, donde yo cocino.
Y esa gente cuando salía al campo hacía lo mismo, es decir, al final un ejército no era un gran comedor donde se sentaba, eran un montón de ollas colgadas de 3 palos a lo largo del campo. Y una olla a la que echaban lo que podían. Si había fondos y había mercado para comprar, compraban, y si no, saqueaban, y si no, pillaban algún gato que se cruzaba en su camino. Pero aparte de eso, ese concepto, el concepto de la gente que se junta en torno a una olla, es el origen de la palabra rancho. De hecho, cuando esas mismas cuadrillas se empezaron a mover con el ganado en el norte de México, en Texas, en Nuevo México, en California, y construyeron una pequeña cabaña donde tenían el ganado y ellos se metían en la cabaña y con una olla, a eso le llamaban rancho. Y le seguimos llamando rancho. Es decir, que hay una unidad arquitectónica, que hay una unidad gastronómica también, pero una unidad social, que es la cuadrilla, que es la cámara, que es esa gente que se junta en torno a una olla a la que le echan lo que hay en el lugar, lo que pueden, es decir, esas ollas que cada una sería distinta, evidentemente. Antes, cuando Fernando me ha comentado sobre este comentario, le he dicho, pues eso es hacer un paralelismo también con nuestros arranzales en los barcos. En las trañeras cuando iban, ahí habría una cazuelita cociendo y de ahí seguramente el origen del marmitaco, o de una caldeira a la gallega en tal, o de un caldo con unas patatas y con un trozo de pescado que se cogiera, y de ahí está, ¿no? Pero había un encargado, que es lo que estaba en las cámaras estas, había un encargado de cocinar, y en las traineras o en las esquefallas o en las chalupas había un encargado que se encargaba, y si no cocinaba, aquel se lo comían, o sea, que se tenía que encargar de que hubiese comida. Fíjate que al final la unidad, el concepto camarada de armas, no es un concepto militar, ni de orden, ni de grado, ni de superiores, inferiores, es un concepto gastronómico. O sea, camaradas son los que comparten la olla. Y es yo creo que me parece precioso el término, ¿no? Sí, la verdad que es muy bonito. Y sobre todo lo del rancho también, me ha sorprendido lo del rancho, desconocida. Vous parlez de l'immigration, enfin la présence, une des raisons de la présence de beaucoup de Sénégalais ici. Quiere hablaros de la presencia de muchos inmigrantes senegaleses aquí. C'est pas tous les Sénégalais en fait, c'est une ethnie au Sénégal. Es una etnia determinada, no son todos los senegaleses. Qui sont à l'origine des nomades de la mer. Son nómadas del mar. Ils sont tout au long du littoral sénégalais. Están en toda la costa senegalesa. Du sud jusqu'au nord, jusqu'à Mauritanie al même. norte hasta Mauritania. Et à l'époque, ils faisaient des campagnes. Et je suppose qu'ils arrivaient jusqu'en Espagne. Hacían campañas que les llevaban hasta España. Alors que maintenant, avant, ils faisaient, dès qu'ils avaient fini leur campagne, ils revenaient. Hacían la campaña y volvían a Senegal. D'autres restaient sur place. Otros se quedaban. Et devenaient des autochtones. Y devenían autóctonos. Mais actuellement, avec la crise, hoy en día con la crisis, et les accords que le Sénégal a fait avec la communauté européenne, y los acuerdos que ha hecho Senegal con la Comunidad Europea, les grands chalutiers viennent piller toute los la côte grandes sénégalaise. barcos arrasan con la pesca, Les Japonais font la même chose, los les Chinois font la los même chose. chinos. Le gouvernement sénégalais n'a pas les moyens de contrôler El tout gobierno cela. senegalés no tiene los medios para controlar. Alors maintenant, beaucoup de pêcheurs ont abandonné la Y muchos pêche pescadores han dejado la pesca et organisent, au lieu de pêcher, ils organisent des voyages pour les jeunes Sénégalais, les jeunes Africains de l'Ouest qui veulent venir émigrer y en Europe. organizan viajes para los jóvenes senegaleses que quieren emigrar a Ce Europa. qui explique tous ces drames Porque en tenemos esos Méditerranée. dramas en el Mediterráneo, todos estos dramas. En fait, c'était une parenthèse que je Quería voulais. hacer un pequeño paréntesis. Y el porqué de la comida aquí, sí. Bueno, a mí me ha parecido muy interesante todo lo que habéis comentado, sobre todo porque me hace gracia las murallas de Ibiza y nuestras murallas, porque hoy en día aquí en Hondarribia las únicas huertas que se conservan en el casco histórico, en la Plaza Fuerte, están en las murallas. Y la verdad es que son unas huertas fantásticas. Cuando hicimos la rehabilitación del baluarte de la Reina había huertas, las tuvimos que eliminar.
Y hoy en día queda algún baluarte, como el baluarte de San Nicolás, que tiene, yo creo que la mejor huerta, ¿no? Cuidada por Juan José Lapich, un crítico gastronómico muy importante y bueno, que está ahí, ¿no? Me hace gracia también porque nosotros tenemos, igual que en Ibiza, pues unas plantas que colonizan los muros, pero es que en nuestro caso algunas son hasta medicinales y no las podemos arrancar. No nos dejan los propios ciudadanos que podamos arrancar esas plantas medicinales, ¿no? Entonces, efectivamente, las murallas están vivas, ¿no? Me llama mucho la atención lo que comenta Iñaki, que durante muchos años se ha vivido un poquito de espaldas al casco histórico, a lo mejor, ¿no? O no se ha valorado tanto el casco histórico, ¿no? La Plaza Fuerte, ¿no? Que ese nombre que hemos reivindicado, yo creo que ya está, ¿no? En la mentalidad de casi todos, ¿no? Y luego, desde luego, en esa creación de producto contemporáneo, de producto turístico contemporáneo de ciudad, no podemos olvidar al colectivo de senegaleses que trabajan en el mundo del mar. El mundo del mar para Hondarribia es el motor económico más importante, tiene un gran peso en la ciudad y si no fuera por este colectivo, pues el mundo del mar estaría más en precario en nuestra ciudad. Con lo cual yo creo que este año el Quinto Foro ha querido hacer un pequeño homenaje a este colectivo invitando a Susan, de la ciudad de Dakar, de Senegal, y sobre todo las acciones que en el mundo de la gastronomía vamos a hacer, queremos hacerles ese pequeño homenaje, ¿no? A la cofradía, a los pescadores, al mundo del mar, a la pesca y a ese motor económico que tiene la ciudad. Salsa tártara, que uno de los ingredientes es la alcaparra, ¿no? Entonces yo creo que habría que hacer fusiones de ese estilo, ¿no? Decir, bueno, ¿qué crece en las murallas? Alcaparra, pues, pero vamos a hacer un plato que se llame La venganza de las alcaparras, por ejemplo, ¿no? Entonces este era el pequeño chiste, vaya. Pero bueno, chiste que tiene su allá, ¿no? Un poco. Iñaki, bye. No, bueno. Pero solo Bueno, no te hayas quedado con eso. Pero en la cuadrilla, no, ¿verdad? No. El divorcio solo en Cuando la digo, cuadrilla. la celebración no tiene por qué ser una alegría. Y cuando digo celebrar, digo reunirse en torno a una mesa. No como un hecho de alegría, como una celebración. Una celebración puede ser alegre y puede ser triste. ¿Vale? Entonces yo leo hasta ahí, como el 1, 2, 3. Leo hasta ahí y cada uno que saque su... Pero me refiero a eso, una celebración nunca... Por eso es que me ha sorprendido cuando has dicho que te has sorprendido y además te has quedado con el concepto del divorcio. No. A ver, del divorcio digo como anécdota. Es decir, que las celebraciones no siempre son alegres. Pueden ser celebraciones tortuosas, pueden ser celebraciones por circunstancias físicas, pueden ser celebraciones porque sí, porque nos juntamos tú y yo y vamos a celebrar que nos hemos juntado, coño, qué bien. Pues ya está, nos juntamos. Pero nunca lo toméis la celebración como siempre con una alegría. Por eso cuando me he referido antes a funerales, yo la verdad que cuando tengo un muerto cercano lo celebro con mi familia. No es un momento de alegría, pero sí un momento de celebración. Y como católico, pues hasta un punto de alegría. Pero desde ese punto de vista, de celebración, que no siempre una celebración es alegría. ¿Vale? No, que quede claro eso, que no diga, joder, es que este... No. ¿Vale? Por corregir. No. Yo, a ver, he dicho por... Vale, bien. Que es broma, Iñaki, hombre, que ya está claro, hombre. Me refería a eso, no, además tenemos ejemplo de los irlandeses. Los irlandeses ya son la monda. Se juntan 12 en la mesa y tienen la silla del... O sea, se juntan 12, no, o sea, son 11 los que van a comer y la silla del difunto con su plato, su botella, la tienen ahí. Oye, por si acaso, por si aparece, ¿no? Y es así, y lo celebran y son desde una prisma católica, entiendo yo. Y cultura, y lo están celebrando. Con alegría no, con tristeza, pero es una celebración. Vale, no, es que para mí es importante y me alegro que me hayas hecho esa corrección, porque sí, vale. Je vais rajouter une histoire. Dans le sud du Sénégal, quand
dans le peuple Diola, dont je suis originaire, qui vit dans le sud du Sénégal, quand une vieille personne meurt, mais ça doit être une vieille personne qui a vu son ses arrière-petits-enfants. Quand cette personne-là meurt, on fait vraiment la fête, on prépare, la personne même demande le jour de ma mort, je voudrais qu'on fasse ça, je voudrais telle musique, je voudrais telle danse, et on fait vraiment la fête. Et dès que les gens entendent le son du tam-tam, ils savent directement que c'est la fête de la mort d'une vieille personne. Cuando una persona de edad muy avanzada ha fallecido, pero que ha tenido bisnietos, eso lo celebran en el sur de Senegal, en la etnia de la que ella es origen. Cuando ha tenido bisnietos, lo celebran por todo lo alto y esa persona, antes de fallecer, ha dejado constancia de lo que quiere cómo sea esa fiesta. Y es una gran fiesta. Se reúnen en torno a la comida y cuando ya viene el tam-tam ya saben específicamente lo que va a pasar. Hay cosas chulísimas, aparte de lo emocionante desde mi punto de vista que ha sido escuchar a Susan, sí, realmente, o sea, seguramente, ahora que no está Javier, el ritmo, la cadencia, la música que habla, el tempo que ha marcado, incluso la traducción por parte de ella. Pero ha sido, bueno, muy emocionante. Pero luego, desde el punto de vista turístico, que es lo que nos trae hasta aquí, hay dos cosas importantes. Yo creo que tanto Fernando como ellos dos han establecido una liaison así chula, ¿no? O las murallas son comestibles. Las murallas son comestibles porque tienen cosas, pero también porque, de hecho, Fernando, todas las piedras nos cuentan, o todos los materiales nos cuentan, ¿no? Bueno, y ese contar, porque ¿qué comemos? Productos. ¿Pero qué comemos? Historias. ¿Vale? Ese es un poco el planteamiento. Y yo creo que luego la parte de ella que yo he intentado resaltar antes, como lo social, lo emocional, lo vital, también forma parte de la comida, ¿eh? No solamente es la degustación, no. Detrás de cada cosa hay un montón de historias posibles. Bueno, yo creo que nos han dado unas claves para empezar a currar aquí. A ver, venga, ¿cómo se puede contar y cómo se puede construir algo que sea diferente? Que es un poco el objetivo de lo que nosotros tenemos también. ¿Cómo? Incorporando la muralla al mar, relacionando la muralla al mar. Vamos, se han descubierto ellos también en ese sentido, ¿eh? Bueno, pues muchísimas gracias a todos ellos y pasamos a la siguiente propuesta.